Estuvimos trabajando en otro restaurante por alojamiento y comida y a los 6 meses dijimos, oye, igual es mejor abrir nuestro propio restaurante por un año y así hicimos. Nosotros empezamos el negocio con 1.000 euros cada uno. Entonces los vietnamitas pueden solicitar un permiso que básicamente lo que quiere decir es que tienes tu negocio dentro de tu casa. Entonces el gobierno pues no te pide ni IVA, ni tasas, ni nada. Y nosotros, por ejemplo, estamos pagando por nuestro apartamento unos 450 euros, con garaje, con recepción, 2 habitaciones, 2 baños. Comer en un sitio, en un restaurante vietnamita, te puede costar entre 1 y 2 euros por comida. Los hospitales están muy bien equipados. He estado ingresado en uno de los hospitales, por ejemplo, porque tuve dengue. El hospital era impecable, o sea, como en Europa o mejor. Estudiar, montar un restaurante o algo como tú has hecho, ¿qué tendría que saber? ¿Principales trabajos que un español podría encontrar aquí en Vietnam? Don Jorge. Encantado. Muchas gracias por encontrar este hueco aquí para compartir tu experiencia aquí en Da Nang, Vietnam. Ajá. Porque tú llevas aquí ya bastante tiempo, ¿no? Yo llevo aquí unos 12 años y medio. 12 años y medio ya, sí. Que llegaste aquí a Da Nang. Sí, a Da Nang. Bueno, estuvimos primero haciendo un pequeño viaje de norte a sur durante un mes y Da Nang fue la ciudad que más nos gustó. Por la playa, la montaña, bueno, todo. Ya has vivido aquí durante un ratillo, así que... Sí. Vale, porque ¿qué hiciste? ¿El típico viaje en moto de norte a sur? ¿O? No, lo hicimos en autobús. De hecho, cogimos un Open Bus Ticket, un ticket abierto de autobús durante un mes. Y de hecho, en el ticket no estaba Da Nang en las paradas. Pero mirando Google Maps y tal, vimos que había una ciudad costera que era de tamaño más o menos la segunda o tercera ciudad, bueno, la tercera ciudad más grande de Vietnam. Y decidimos pues hacer una parada extra en Da Nang y aquí nos hemos quedado. Claro, hace 12 años, que ahora se está poniendo un poquito más de moda Vietnam, pero imagino que hace 12 años el turismo aquí no habría mucho, ¿no? Claro, o sea, nosotros íbamos por la calle y la gente nos señalaba por la calle. Sí. Mi mujer, que tiene los ojos azules, la gente también le tocaba los ojos, o sea, había muy pocos extranjeros por aquí. Y es cierto que, pues eso, en todos estos 12 años hemos visto la ciudad cambiar un montón y desarrollarse un montón, tanto a nivel infraestructuras como a nivel turístico, negocios, etcétera, sí. Vale, porque ¿tú qué hacías en España antes de esas vacaciones, de esas primeras vacaciones aquí? Yo soy programador informático. Yo trabajaba en una agencia de publicidad haciendo desarrollo web. Entonces hacía aplicaciones web, front-end, back-end, un poco de todo. O sea, pero de programador, ¿no? De programando. Programando. Vale. ¿Y tú ahí qué edad tenías cuando decidiste venirte aquí de vacaciones? Tenía 28 años, sí. O sea, porque llevamos 12, tengo 41 ahora, así que sí. Un ratillo, sí. Bien. Y bueno, ¿y ese viaje lo haces con tu novia? Ajá. Porque el plan, ¿qué era? ¿Venir a Vietnam de vacaciones o había algún otro plan? Claro, el plan era, bueno, no era venir de vacaciones, era explorar un poco el sudeste asiático. Entonces queríamos vivir aquí durante más o menos un año así y luego irnos para Australia. Aprovechar estas posibilidades del Working Holidays Visa, de las visas de trabajo que ofrecían para personas de menos de 35 años, creo, algo así, y hacer un poco de dinero en Australia y luego ver. Pero a los 6 meses abrimos el restaurante aquí con la idea de quedarnos un año más y se nos fue un poco de las manos. Sí. Porque, claro, ahí teníais dinero ahorrado, ¿no? ¿Ahorrasteis dinero para pegaros un año sabático por el sudeste asiático o cómo fue? Bueno, no queríamos estar un año sabático, la idea era encontrar un trabajo igual a media jornada y yo, como soy programador, pues trabajar a tiempo partido también, encontrar algún proyecto en España, programando, freelancing, un poco de, pues eso, trabajando online. Pero bueno, los planes que tiene uno en la cabeza al principio pues van cambiando y uno se va adaptando. Claro, por el sudeste asiático trabajo no creo yo que haya, ¿no? ¿O qué opciones visteis en ese...? Claro, nosotros, mi idea era trabajar igual en la recepción de algún hotel, pues hablando inglés, español, un poco de italiano, pues igual eso, algún trabajo de cara al público, pero sin saber tampoco si hubiera podido ser legal o no, pero esa era un poco mi idea. Y luego cubrir un poco los gastos, pues encontrando trabajo de España, trabajando online y haciendo alguna página web o alguna cosa de esas, era la idea inicial. Claro. Pero bueno. Y de esa idea inicial, ¿ahora cómo lo ves? Sobre todo para alguien que quisiera hacer lo mismo que tú o no cayera en los mismos errores, ¿hay posibilidades de encontrar trabajo por el sudeste asiático o
Hombre, pues encontrar trabajo, la verdad es que una vez que pisas el país te encuentras con la realidad, ¿no? Que la realidad es que, pues eso, trabajar de manera ilegal no es tan viable. No es que no sea posible, pero desde luego que no es lo más recomendable. Y eso, tener los permisos de trabajo en regla, los papeles en regla, todo eso, pues implica un esfuerzo anterior muy previo al pisar el país. Porque una vez que estás en el país, obviamente, pues vas a necesitar papeles de España firmados, sellados, por el Ministerio de Trabajo, etcétera. Entonces, pues eso, antes de venir aquí necesitas una serie de documentación previa y aún así no es tan viable que la gente te pueda contratar, porque contratar a una persona en Vietnam, pues eso no es tan sencillo. Necesitas como que probar mínimo 3 años de experiencia en el sector en el que te quieran contratar y necesitas pues un título universitario para respaldar esa experiencia de trabajo también. Ujú. Porque los españoles que has conocido aquí, porque claro, tú has conocido muchos españoles aquí porque tienes el restaurante My Casa, Sí, que es mitad español, mitad italiano, ¿no? exacto, sí. Tenemos un concepto fusión mediterránea Ujú, porque mi mujer es italiana. Entonces, pues jugamos un poco con la comida española e italiana y sobre todo implementamos ingredientes españoles en la comida. ujú. Entonces tenemos pasta con chorizo, pasta con jamón, pizzas con jamón y chorizo también. Bien, bien. Pero sí, he conocido un montón de españoles, pero la mayoría no es que trabajen aquí, pero trabajan online. Entonces, pues vienen aquí trabajando ya con un trabajo en sus respectivos países de origen, que no siempre es España, y por eso les permite tener aquí una vida más o menos cómoda. Lo que viene a ser los nómadas digitales de hoy en día, ¿no? Vale. Que en ese aspecto Danone sí se está poniendo mucho de moda, ¿no? Para nómadas digitales. Sí, nosotros cuando llegamos, Da Nang empezaba a estar en el mapa a nivel internacional. Páginas de viajes como TripAdvisor empezaron a denominar la ciudad como destinación número 1 del mundo. Esto te estoy hablando hace igual 10, 11 años. Ujú. Entonces eso creo que ya empezó a abrir Da Nang como un punto de referencia para gente que quería venir por lo menos a visitar. Y luego tenemos, pues en Tailandia hay un punto también ya de referencia que era Chiang Mai, que ya estaba completamente copado de nómadas digitales. Y pues bueno, esa gente empezó a descubrir Da Nang como una segunda alternativa para poder venir a vivir y a trabajar, Ujú. porque la calidad de vida aquí realmente pues está muy bien. Sí. Yo, de hecho, he estado varias veces en Chiang Mai, que a mí me encanta. Ajá, Y la primera vez que yo escuché Danang fue en Chiang Mai porque en el periodo de quema allí, que es marzo, abril, mayo, que es ajá, como queman todos los pastos y se ve que no se puede estar allí, exacto. se ve que muchos vienen aquí a Danang, que además es Claro, la época buena de aquí, ¿no? También. exacto. Nosotros, de hecho, notamos un montón la afluencia de gente que viene al restaurante Mm, cuando es la época de quema. sí. Entonces, como también tenemos un montón de eventos aquí que organizamos en mi casa de nómadas digitales, de emprendedores, etcétera, pues de repente llega un montón de gente que cuando les preguntas qué hacen, no, yo vivo en Chiang Mai, pero bueno, ahora estamos un par de meses, 3 meses por Da Nang y luego nos volvemos para allá. Hay mucha gente que luego también se queda, pero... Sí. Y volviendo a cuando tú llegáis aquí, llegas con tu novia italiana, os Ajá, venís un poco a la aventura, un poco... totalmente a la Sí. aventura. ¿Teníais Ajá. mucho dinero ahorrado o...? Pues no, tampoco mucho dinero, la verdad. Bueno, tampoco mucho dinero, lo suficiente como para vivir un año, sí, sin problemas. Mm, Porque ya te digo, la idea era intentar encontrar un trabajo y si no, irnos de vuelta para España. Nosotros tendríamos pues unos 10.000 euros ahorrados más o menos cada uno mm, y con eso se puede vivir de manera bastante cómoda aquí. O sí. antes por lo menos, antes mucho más. Ujú. ¿Has visto mucho cambio en Danang desde hace 12 años que llegaste hasta ahora? Sí, sí, total. Eh, Nosotros cuando llegamos, ya te digo, la gente no se llenaba por la calle y todos los hoteles que hay ahora en primera línea de playa ya no existen. Perdón, los hoteles no. Todo lo que son hoteles en primera línea de playa antes eran restaurantes de marisco. Ajá. No había hoteles en primera línea de playa antes. Había uno que era la carte, que sobresalía el edificio porque, ya te digo, no había edificios altos. Sí. Y todo lo demás eran restaurantes de estos con paredes de chapa Ujú. y tanques de peces. Bueno, no eran ni tanques, eran barreños. Ahora sí que están un poquito más adaptados al turista, pero antes eran barreños ahí con agua Mm. circulando y los han ido sustituyendo y han ido pop, 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 saliendo hoteles de 3, 4, 5 estrellas Ujú. como Sí, porque setas. ahora está lleno de rascacielos. Exacto, Uno de total. los apodos que tiene es como la Miami de Asia, ¿no? Le dice. Ajá, bueno, sí, salvando las diferencias, supongo. Sí.
Pero sí, la verdad es que la primera línea de playa y el paseo es bastante bonito. Porque has hecho anteriormente que era una ciudad pesquera o como... Sí, claro, era una ciudad que tenía el puerto, obviamente. Es uno de los puertos más importantes también, quitando con el de Hanoi, de Haiphong y el de Ho Chi Minh, pues este es el tercer puerto de Vietnam. Entonces, pues a nivel de comercio y tal, sí. Y esto lo que tenía antes era un montón de resorts que iban hasta Hoi An. Entonces esto ya era una destinación turística para gente coreana, gente japonesa, porque como Da Nang también tiene el aeropuerto internacional, pues facilita mucho las conexiones para este tipo de turismo. Pero no era una ciudad en la que venía tanto extranjero. Entonces sí, era ciudad pesquera que ha ido desarrollándose y han ido invirtiendo en turismo un montón. ¿No crees que están construyendo mucho? ¿O crees que puede haber una especie como de burbuja o no? ¿O No, cómo lo ves? Sí, la burbuja ya está aquí. O sea, de hecho, también date cuenta que toda la gente que viene a vivir y a trabajar, pues obviamente hacen que crezca todo, que la burbuja esta de los precios de los alojamientos, de los restaurantes, de todo está subiendo un montón. Entonces, burbuja ya hay. De hecho, si tú te pasas por la ciudad hay un montón de edificios que están a medio construir. Ha habido algún pelotazo también urbanístico que no se ha terminado. Entonces, hay modelos de negocio que no son claros y que engañan a la gente. Entonces, pues bueno, como Vietnam a nivel de, ¿cómo decirlo?, de la seguridad jurídica no es tan fuerte, pues da para que pues eso, haya engaños y estafas que en nuestros países los hemos intentado cortar, que también los hemos sufrido en nuestros países, vamos. ¿Qué tipo de engaño y estafa te refieres? Pues bueno, el más famoso fue un pelotazo urbanístico que fue en Coco Bay. No sé si te suena, que lo estuvo promocionando Cristiano Ronaldo. Vino el tío de Despacito aquí a dar un concierto. Y pues el modelo de negocio es que te ofrecían time sharing, de alojamiento compartido, ¿no? Entonces tú compras una propiedad con el fin de dar esa propiedad a una empresa gestora para que alquile como un alojamiento turístico. Sí. Entonces eso te da un beneficio anual. Entonces ellos te ofrecían creo que en Coco Bay era un 14% anual de rentabilidad durante no sé si los 5 primeros años. Y luego te ofrecían un tanto por ciento sobre el alquiler real que tendría tu apartamento. ¿Qué pasa? Que después del segundo año dejaron de pagar a la gente. Claro, el proyecto no vendieron todas las unidades como esperaban. Necesitaban obviamente todo ese cash flow para poder seguir la construcción y terminarla. Entonces abrieron una fase, no la terminaron y al cabo de 2 años dejaron de pagar a los inversores. Entonces fue un pelotazo está ahora el resort pues parado entre Hoi An y Da Nang. Está parado ahora mismo. O sea, no está ni abierto siquiera ahora. No. Y la gente ha perdido su dinero y tampoco tiene su apartamento ahí que compró. No sé cómo se ha conseguido recuperar porque, claro, esa propiedad no te pertenece a ti. Tú, al fin y al cabo, le estás dando a una sociedad gestora para que la administre y la propiedad gestora es la que tiene la capacidad de hacer y deshacer. Entonces, incumplieron el contrato y creo que los inversores han quedado sin ver el dinero. Así que... Pues ahí lo dejamos para que la gente esté precavida, que cada vez hay más en redes sociales esto de invierta aquí con tanta rentabilidad y hay que tener un poquito de cuidado cuando se viene a un país de estas características donde, pues eso, la seguridad jurídica no es fuerte, de entender que en cualquier momento la ley puede cambiar y te puede pasar cualquier cosa. Entonces, la inversión aquí, sí que es cierto que la inversión inicial puede ser baja, pero el riesgo puede llegar a ser alto. Incluso si la inversión es baja. Tú no compraste ningún apartamento ahí en Coco Bay, ¿no? No, a mí no me tocó. Ojalá hubiera tenido dinero para hacerlo, pero tampoco digo. Bueno, en tu caso viniste aquí, me comenta que estuvisteis 6 meses en Vietnam hasta que ya llegas a Da Nang y os quedáis aquí, decidís quedaros aquí en Da Nang. Estuvimos un mes viajando nada más y luego nosotros, pues eso, al cabo del mes volvimos a Da Nang y a los 6 meses abrimos el restaurante. ¿A los 6 meses? Sí, estuvimos trabajando en otro restaurante por alojamiento y comida durante 6 meses y a los 6 meses dijimos, oye, igual es mejor abrir nuestro propio restaurante por un año y luego continuar para Australia. Y
Y así hicimos. Bueno, así hicimos. Abrimos el restaurante y al cabo de un año dijimos, ok, igual podemos ver posibilidad de negocio. Y entonces continuamos. Vale. ¿Y cómo encuentras esa especie de voluntariado en hostelería aquí? Pues de manera muy casual, porque nuestro hotel estaba aquí cerca de la playa, entonces de camino a la playa había un restaurante que ofrecían una comida típica, un desayuno típico que se llama Bonet. No sé si lo has probado tú por aquí. Pues consiste en un huevo frito con un pequeño steak y patatas fritas y un pan, un poco de pan. Entonces pues nos parábamos ahí a desayunar y la chica hablaba muy bien inglés, estaba casada con un extranjero y nada, le dijimos que queríamos quedarnos a vivir en Vietnam y ella misma nos ofreció, oye, pues si queréis trabajar aquí por la noche podemos abrir un concepto italiano, tal. Y como a mí siempre me ha gustado cocinar, le dije, bueno, pues probamos. Y ahí así empezó la cosa, vamos, pero con una conversación muy casual. Y ahí ya veis un poco el negocio, ¿no? El dinero que se mueve en restaurantes, hiciste vuestros cálculos, ¿no? Bueno, sí, nosotros ya te digo, la idea no era abrir un restaurante con la idea de continuar con el restaurante, nuestra idea era de cubrir los gastos. El tema es que como estábamos a base de alojamiento y comida, nosotros pues teníamos que hacer todavía nuestros visa runs, teníamos que pagar pues la moto, teníamos algunos gastos y dijimos, oye, pues a nada que hagamos realmente pues podemos cubrir los gastos de manera básica, ¿no? Entonces por eso decidimos abrir el restaurante, pero sin la idea de querer hacer negocio, porque realmente tampoco teníamos tanto flujo de clientes. Sí que es cierto que los clientes que venían volvían al restaurante, entonces eso nos daba la indicación de que íbamos por el buen camino. Pero claro, para hacer un restaurante se necesita una inversión, ¿no? ¿Te acuerdas más o menos del dinero que invertiste y cómo lo montaste y cómo encontraste el local, permisos? No sé si te acuerdas un poco. Sí, claro, esto parece una broma, pero bueno, nosotros empezamos el negocio con 1.000 euros cada uno. Éramos 3 socios y lo más caro que compramos fue el frigorífico. Empezamos con una sociedad vietnamita, entonces pues sí que es cierto que no era lo más recomendable. Y pues eso, la inversión inicial fue muy baja y también el servicio que ofrecíamos era mucho más relajado, digamos. Lo único que al cabo del año, pues obviamente el flujo de clientes empezó a aumentar y Vietnam abrió las leyes para que los extranjeros pudieran tener el 100% de una sociedad en Vietnam. Entonces mi mujer y yo decidimos pues invertir un poquito para abrir una sociedad completamente extranjera aquí. Que no sé si sabes, pero en Tailandia, por ejemplo, no se puede. Siempre tiene que tener un socio local. Filipinas. Exacto, que tenga un 51% del negocio y tú tienes el 49%. Entonces siempre estás un poquito ahí. Sí. Entonces nosotros decidimos hacerlo completamente extranjero y así continuamos. Es decir, aquí un extranjero puede venir y abrir su propio negocio y tenerlo al 100%. Claro. El tema es que al principio las leyes eran muy relajadas. Entonces hubo un montón de personas que lo que hicieron fue crear empresas falsas con la idea de quedarse aquí, de tener esos beneficios de tener una empresa en Vietnam. Pues no tener que salir del país y volver a entrar si te querías quedar, etc. Entonces, pues al cabo de un par de años, el gobierno de Vietnam empezó a hacer auditorías de todas esas empresas que habían estado aquí y vio que pues ninguna facturaba. Entonces pues han ido poniendo más difícil el tema de cómo hacer una sociedad aquí en Vietnam. Y la inversión inicial ha empezado a incrementarse, etc. Vale, ahora, ¿cuáles son los requisitos a día de hoy para montar una sociedad en Vietnam? Pues creo que por ley más o menos te requiere unos 100 y pico mil euros, pero creo que se puede llegar a hacer por unos 30 a 40 mil. Simplemente de tener el dinero aquí en Vietnam. Entonces, bueno, en la sociedad normalmente realmente los trámites pueden tardar entre 1 y 2 meses y pues nada, contactamos con un abogado y en un mes teníamos la empresa, el permiso de residencia, etc. Vale, porque al montar una sociedad también automáticamente ya tienes un permiso de residencia aquí en Vietnam. Claro, tienes que aplicar para ello, pero sí, todos los procesos se pueden ir completando de manera paulatina, digamos, y sí. Entonces, pues eso. Nosotros lo bueno que tenemos es que tenemos un negocio de verdad. Entonces, pues nos hicieron una auditoría, de hecho, a los 2 años. Vino un tío a controlar las facturas, a controlar todo y tal, y
pues una vez que ven que tienes un negocio de verdad, pues te dejan ejercer realmente. Sí. ¿Este es el mismo local que cogisteis desde el principio o habéis ido cambiando de...? No, nosotros estuvimos 5 años en otro sitio, en una casa, también era una especie de villa, entonces teníamos el restaurante en la parte de abajo y nosotros vivíamos en la parte de arriba y alquilamos también algunas de las habitaciones. Y a los 5 años pues decidimos crecer un poco y nos mudamos a esta nueva localización y aquí llevamos ya 7 años. Que hicimos, de hecho, el aniversario, el 12 aniversario, hace un par de semanas. Que eso es muy típico, que a mí me encanta de Vietnam, que aquí tienen su casa y el negocio en la misma casa. Claro. Tienen a lo mejor el restaurante y atrás están los niños jugando, viendo la tele. Claro, eso es una de las maneras en las que Vietnam yo creo que ha hecho y hace muy bien para luchar con la pobreza. Entonces te permiten ejercer una actividad sin tener esa presión fiscal que tenemos en nuestros países. Esa presión fiscal, esas regulaciones, etc. Entonces los vietnamitas pues, pueden solicitar un permiso que se llama Household Business, que básicamente lo que quiere decir es que tienes tu negocio dentro de tu casa. Entonces es como una especie de autónomos. Entonces tú pagas una cuota anual muy barata y entonces el gobierno pues, no te pide ni IVA, ni tasas, ni nada. Entonces tú puedes ejercer una actividad sin tener que, pues eso, ir a mendigar por la calle o robar o etcétera. Sí. Sí. Porque en tu caso, que ya llevas 12 años con un negocio, ¿cómo es el tema de impuestos aquí? ¿Qué porcentaje se paga más o menos? Pues pagas un 20% sobre el beneficio de la empresa y bueno, luego tienes a nivel de comida y eso, tienes un IVA del 8% y el 10% para bebidas alcohólicas. O para bebidas en general, sí. Muy poco, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, el IVA sí. Y, o sea, pagas un 20% de los beneficios sí. Y ya está, ya todo lo que sobra es para ti. O luego es como en España, que luego también está el IRPF cuando sacan el dinero de la empresa. Claro, nosotros tenemos nuestros propios salarios que también pagamos y va por tramos. Pero sí, nosotros lo que sobre todo pagamos es beneficios de la empresa, el IRPF, no el IRPF, ¿es el IRPF? O sea, en España, en España cómo funciona es que está el impuesto de sociedades, que es el 25%. Exacto. Luego, pero si ese dinero lo sacas y te lo metes en tu cuenta, ahora sobre ese dinero tienes que pagar el IRPF, que puede llegar al 45%. Claro, nosotros pagamos un 20% sobre eso y luego nosotros declaramos que tenemos un salario, pero una vez que declaras el beneficio, no hay otros impuestos que haya que pagar. O por lo menos mi contable no me ha informado sobre eso. Sí. Lo que nosotros tenemos que pagar es el IVA, que hacemos pagar a todos los clientes y que el gobierno también nos lo solicita. Que lo pongamos en los menús, etc. Supuestamente Vietnam es un país comunista, ¿no? Supuestamente, pero bueno, sobre la práctica cualquiera puede montar un negocio y, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Claro, es que el comunismo que decimos ahora no tiene nada que ver con el comunismo con el término de comunismo. Esto lo que es una tecnocracia, digamos. Aquí lo que no se puede es votar. Hay un partido único, entonces todo lo que viene a ser política es interna. Entonces los hilos se mueven desde otras esferas. El ciudadano lo que no puede es votar, pero aquí tú puedes tener tu propiedad privada. Bueno, el terreno sigue perteneciendo, la tierra sigue perteneciendo al gobierno, pero tú puedes ejercer tus propias actividades, tener tus propios bienes, coches, etc. Entonces esto de comunista tiene poco, es como decir que China es comunista. China no es comunista, lo que tiene es un único partido y tú lo que no puedes votar. Entonces lo que hay son tecnocracias. Vale. El único país comunista creo que es Cuba, ¿no? Que ahí la gente sí que no tiene derecho a la propiedad privada. Entonces, pero aquí en Vietnam sí. Y aquí ya ves cómo la economía fluye, o sea que... Bueno, en Cuba creo que ya se podrían comprar y vender casas de hace ya tiempo. Sí, Ajá. Eso creo que lo cambiaron. Bueno, tampoco estoy muy perdido. Yo estuve en Cuba, pero hace ya muchos años. Bueno, aquí tampoco no puedes poseer tierra, sí te puedes comprar un piso en un edificio de pisos, ¿no? Exacto. Y creo que hay ahí como una cuota, ¿no? Que no puede haber más de un 30% o no sé cómo funciona eso. Explícamelo tú. Sí, no, eso yo también lo he escuchado. Como a mí no me ha tocado comprar, pues no estoy muy al tanto, pero sí, también he escuchado que en cada parte de la ciudad donde te permiten comprar como extranjero, porque no puedes comprar en cualquier sitio, creo que sí que hay una cuota donde tiene que haber un número mínimo de vietnamitas para que sean propietarios de las unidades de los apartamentos. Pero no estoy muy al tanto de cuál es el porcentaje. Un 30% me suena que yo también lo he escuchado, pero no estoy muy seguro. Vale. Pasemos a hablar ahora de precio, que es una de mis partes favoritas. Ajá. Y de las que todo el mundo
siempre critica y dice que todo es mentira, pero bueno, aquí tú llevas 12 años, o sea que tú lo sabes bien. ¿Cómo son los precios aquí en Da Nang? Por ejemplo, un alquiler, ¿qué te puede costar un alquiler aquí en Da Nang? Pues bueno, a ver, yo te puedo decir también cuando llegamos y cómo está ahora. Porque cuando llegamos nosotros teníamos amigos y nosotros también, bueno, que alquilaban casas enteras de 3 pisos, lo que viene a ser como un pequeño unifamiliar, pues estarían pagando unos 400 euros, 300 euros al mes. Entonces, pues bueno, todo eso ha ido cambiando durante todos estos años y ha subido hasta el punto en el que ahora mismo una pequeña habitación en un aparta-hotel o en un service apartment o algo así, pues te puede costar entre 400 y 500 euros al mes. Entonces, pues bueno, aún así sigue habiendo zonas en la ciudad donde es bastante más barato y nosotros, por ejemplo, estamos pagando por nuestro apartamento unos 500 euros, unos 450 euros, con garaje, con recepción, 2 habitaciones, 2 baños. Entonces, pues bueno, sigue siendo bastante económico, pero sí que nosotros hemos notado un montón el cambio. Vale, porque ustedes ¿en qué parte de Da Nang vivís más o menos? En esta misma calle. Vale. O sea, aquí hablo de la playa, sí. Sí. ¿Y tienen piscina, gimnasio, este tipo de edificios o no? No es un condo tan completo, pero bueno, para nosotros es suficiente porque la playa está aquí a 5 minutos andando, así que tampoco es que necesitemos piscina. Vale. Y gimnasio no tenemos. ¿No? Y luego de otro tipo de gasto, por ejemplo, en comida, como... Pues bueno, comida, si vas a un restaurante vietnamita, te puedes dejar entre 1 y 2 euros por comida. Si vas a un restaurante como el mío, pues ya son entre 10 y 15. Y luego, si vas al mercado, pues realmente, pues no sé, te puedo decir el precio, el kilo del pollo está a unos 4 euros, cebollas están, no sé, unos 30 céntimos. Realmente, si haces la compra, te sale bastante más económico. Pero bueno, es que la gente aquí es que ni se molesta casi en hacer la compra porque ese comer fuera es tan barato y realmente la comida está bastante buena. Hay que tener un poco de cuidado donde te estás metiendo porque a nivel de, pues de la seguridad que tienen a la hora de manipular los alimentos y todo eso, pues nunca se sabe. Pero bueno, comer en un sitio, en un restaurante vietnamita te puede costar entre 1 y 2 euros por comida. ¿Y está buena la comida aquí? Sí, normalmente sí. Es todo a base de sopa, arroz y tal. No es que haya un montón de proteína, pero bueno, puedes encontrar también bocadillos de pues, los típicos bocatas de cerdo y tal, que también por 1,5 euros, por 1 euro, están riquísimos, la verdad. Vale. Y luego para moverte, ¿tú cómo lo haces? ¿Moto, coche o...? Pues nosotros nos movemos con moto y si no ahora, como tenemos una niña, pues nos movemos en taxi. Y el taxi también es de lo más barato del mundo. Hay una aplicación que se llama Grab, que es como el Uber aquí asiático o el Uber de Vietnam. Y nosotros nos desplazamos por 3 euros, 2 euros, 5 euros si nos vamos a algún sitio un poco más lejos, pero vamos. Pero tú no te has atrevido todavía a llevar a la niña en la moto, ¿no? Que aquí se ve familias enteras. Yo he visto hasta 3 niños o 3 bebés en la moto. No, ni me atrevo ni quiero. Ni quieres, claro. Exacto. Mientras nos vamos a permitir el coche, digamos, pues, o el taxi, no me pasa por la cabeza. Y como vivimos también aquí al lado del restaurante, pues siempre que tenemos que venir, venimos andando y no hay ningún problema. Pero sí, aquí las familias van 4 o 5 en una moto sin ningún tipo de problema. Pero prefiero no tirar los dados. ¿Qué tiene que tener la gente en cuenta a la hora de coger una moto o conducir aquí en Vietnam? Pues bueno, aquí las normas de tráfico no se rigen por las normas de tráfico convencionales. Entonces, lo que yo siempre digo es que uno tiene que estar siempre atento a la carretera y tienes que tener muy claro cuáles son las preferencias, el orden de prioridades. Entonces, la prioridad la tiene siempre el más grande. Entonces, si tú eres una moto y viene un coche, tú te paras. Si tú eres un coche y viene un camión, tú te paras. Si tú eres un camión y viene un avión, tú te paras, ¿vale? Entonces yo creo que esa es la norma básica a seguir. Y para eso lo que tienes que tener es los sentidos siempre en la carretera, porque nunca sabes cuándo te va a venir un avión o cuándo te va a venir un camión o por dónde o en la rotonda o si el semáforo está en rojo, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, sí. Claro, y luego aquí los semáforos tampoco funcionan igual que en España. Yo muchas veces se ha puesto semáforo en verde y me vienen de frente, se me cruzan igualmente. Claro, es como que...
No sé cómo funciona todavía. Claro, normalmente aquí tienen una regla también que si el semáforo está en rojo y tienes que girar a la derecha, el semáforo está en verde. Entonces, pues bueno, hay cositas que sí. Y luego por eso te digo que es que tienes que tener los sentidos siempre en la carretera, porque es que te puedes meter por una calle que es dirección única y aún así te vienen motos de frente, bien pegaditas al lado y tal, pero es que siempre tienes que tener los ojos en la carretera. Entonces las normas de tráfico, los rojos, las rotondas, todo eso, las normas no se aplican de manera regular, digamos. Sí. Sanidad en Vietnam. Otro de los temas que siempre preocupa mucho a la gente que ve las entrevistas. Ajá. Y además tú que has tenido incluso una hija aquí. Sí. ¿Cómo funciona el tema de la sanidad en Vietnam? Bueno, nosotros hay que aclarar que nuestra hija nació en España. Entonces eso es un poco indicativo también de cómo consideramos que es la sanidad aquí en Vietnam. Normalmente el Estado, bueno, hay diferentes hospitales, vamos a clasificarlos, de hecho están clasificados como por dos tipos de categorías. Uno es el hospital para vietnamitas y otro es el hospital para extranjeros. Entonces el hospital para extranjeros tiene unas licencias diferentes. No sé exactamente cuáles son las licencias, creo que es a nivel de cuánto dinero pagas al oficial de turno o a la persona en el gobierno de turno. Pero normalmente son más caros y realmente los hospitales están muy bien equipados. Yo, ya te digo, he estado ingresado en uno de los hospitales, por ejemplo, porque tuve dengue y estuve una semana ingresado y el hospital era impecable. O sea, las máquinas nuevas, camas nuevas, todo era nuevo. Y como en Europa o mejor. Para mí el problema realmente es el profesional que te atiende. Entonces, yo creo que a nivel de educación, a nivel de técnicas, a nivel de diagnósticos, pues creo que no es el mejor sitio para estar. Yo cuando vine aquí la primera vez, todo el mundo me decía que si hay alguna urgencia, alguna emergencia, lo mejor es irse o a Hong Kong o a Bangkok, que hay hospitales que, pues eso, que tienen profesionales igual extranjeros o que han estudiado en el extranjero, entonces pues es diferente. Entonces, a nivel de instalaciones, puedo decir que está muy bien y es bastante barato, pero a nivel de la persona que te atiende, pues igual ahí yo dudo. Yo dudo bastante. Sobre todo para cosas graves, ¿no? Imagino, ¿no? Es que he escuchado un montón de historias de amigos personales, amigos míos, pues eso, que tuvieron un accidente en el tobillo, fueron a operarse aquí y tal, y una recuperación muy larga, etcétera, y cuando llegó a su país de origen, Australia, le dijeron, no, es que te tenemos que operar 2 veces más. Una para quitarte lo que te han hecho y otra para volver a ponértelo de manera o con las nuevas tecnologías que tenemos ahora. Entonces, claro, ya te digo, a nivel de educación, pues igual la gente no está tan actualizada como estamos en Occidente. Que en Occidente tampoco te garantiza nadie nada, pero creo que hay más garantías que en Vietnam, desde luego. ¿Y la gente aquí cómo lo hace? ¿La que está aquí instalada? O sea, ¿tienen un seguro médico? ¿Tienen seguros de viaje? ¿Cómo lo suele hacer la gente? Claro, normalmente la gente tiene que venir, es muy recomendable tener un seguro de viaje que te cubra pues, todas las necesidades en el extranjero, o si ya te estás de manera residente aquí, puedes intentar buscarte un seguro local que te cubra pues, las necesidades que tú consideras que vayas a tener. Entonces ahí creo que hay diferentes compañías que te ofrecen pues eso, una amplia gama de posibilidades y de cuotas donde te puedas sentir un poco más cómodo o más seguro a la hora de contratarlos. Sí. Volviendo a la parte del restaurante, Ajá. para alguien que a lo mejor quisiera venir aquí y estudiar, montar un restaurante o algo como tú has hecho, Ajá. ¿qué tendría que saber? ¿De precio? ¿Qué le recomendarías? Pues bueno, lo primero que recomiendo es que la gente que quiera abrir un negocio aquí, que vengan a vivir aquí durante por lo menos 6 meses. Más que nada para entender un poco cuál es el mercado y para entender un poco dónde vas a abrir el negocio. A partir de ahí, una vez que ya has experimentado vivir en el país, pues ya tú decides un poco lo que quieres hacer. Nosotros el mayor desafío, los mayores retos, los mayores problemas que tenemos siempre es con el personal. Entonces es bastante difícil encontrar personal que sea responsable y que básicamente pues, desarrollen las labores que necesitamos en el restaurante. Porque, pues sí, normalmente aquí, ya te digo, hay una cultura muy basada en la unidad familiar y hay poca cultura del trabajo.
Entonces a mí me cuesta que la gente siga los procesos como nosotros necesitamos, que trabajen de la manera en la que necesitamos, etc. No sé si te has dado cuenta, por ejemplo, que cuando tú vas a un café, tienes a 8 personas para 5 mesas y nadie te hace caso. O sea, Sí. Entonces, pues nosotros intentamos inculcar una cultura de trabajo un poco diferente y eso muchas veces pues entra en conflicto con la cultura del trabajo que hay a nivel local. Pero cuando encuentras a las personas correctas, pues la verdad es que eh, es como un peso que te quitas de encima. Pero sí, el tema del personal es uno de los mayores retos que se puede encontrar uno a la hora de abrir un negocio aquí en Vietnam. Y bueno, y luego si quieres ya hacer obra o hacer reforma o todo eso, eso es otra movida completamente aparte también. Bueno, pero eso en España también, ¿eh? Sí, Yo me creo que es algo imagino. común en el mundo entero, ¿no? Claro, yo me quejo de lo que yo he experimentado, pero cuando me quejo con gente que también ha tenido este tipo de negocios o abierto en España o en otros sitios, también me comentan que es parecido. Sí. Y sobre todo aquí en restaurantes y hospitality, pues eso, normalmente siempre tiras de gente que no tiene cualificación universitaria. Entonces, pues bueno, siempre encuentras a una clase social un poco diferente a la que podría ser, pues, o pudiera ser si estuvieras trabajando en una fábrica o requieres de ingenieros, diseñadores, etc. Entonces creo que eso también cambia la manera o la percepción que yo tengo acerca de la cultura de trabajo aquí. Sí. Aquí, ¿cómo son los salarios? Para los vietnamitas, ¿qué salarios suelen tener aquí? Pues normalmente están entre unos 300 y 400 euros mensuales. Y con eso pues da para que cubran sus necesidades, ¿no? Obviamente tú tienes que ver también las condiciones en las que ellos viven día a día. Pero bueno, ese es el salario más o menos básico que se mueve aquí en Vietnam. Y que de hecho por eso pues mucha parte de la industria de manufactura y todo eso pues se está moviendo de China a países como Vietnam o India. ¿En qué condiciones crees tú que viven los vietnamitas? ¿Crees que están muy mal, que están bien, cómo lo ves? Hombre, yo creo que cubren sus necesidades básicas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, gente que viene de los pueblos a trabajar a la ciudad, pues obviamente no viven en un apartamento, ellos viven en una habitación. Entonces, en una habitación tienen igual otra pequeña habitación con un baño, pero cocina, ducha, cama, todo en un mismo espacio muy, muy, muy pequeño y reducido. Pero bueno, igual comparado con las condiciones en las que viven en su poblado, pues también son mejores, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la clase media de Vietnam está subiendo y cada vez están creando, pues eso, otro tipo de vivienda para el vietnamita que está un poco más completo, pero hay mucha gente que sigue viviendo de esa manera. Sí. Todo el mundo tiene para comer, todo el mundo tiene para dónde dormir. No sé si también te has dado cuenta que bueno, Vietnam es uno de los países con menor pobreza extrema del sudeste asiático y no ves a nadie pidiendo por la calle. Y precisamente porque cada uno puede hacer su negocio debajo de su casa o pues eso, los salarios dan para cubrir ese tipo de necesidades. Sí que me ha sorprendido, viniendo de Filipinas, se ve mucha menos pobreza aquí. Claro, yo no he visto a nadie en la calle o familias o como se puede No ver hay. en Filipinas. No hay. Bueno, no es que no haya, pero o sea, es mínima. Está por debajo del, no sé si del 3% o el 2%, algo así. De pobreza extrema. Sí. Ya te digo, de gente que vive en determinadas condiciones es diferente. Pero pobreza aquí extrema no hay. La gente, todo el mundo vive. Y nadie pide. Así. Vale. Luego, con el idioma, ¿cómo lo llevas? ¿Has aprendido vietnamita? ¿Aquí cómo funciona? Bueno, pues un poco. Lo suficiente como para comunicarme en cocina, decirles a los chicos un poco lo que necesito, ir al mercado y regatear, soltar alguna broma, pero no puedo mantener una conversación fluida todavía. Es una parte que me da un poco de vergüenza porque llevo aquí 12 años en el país, pero sí, el tema de la tonalidad y todo eso cuesta un poco pillar. Y cierto es que como, pues eso, mi mujer es italiana y los chicos con los que trabajamos generalmente hablan un poco de inglés, pues tampoco es que lo necesite, pero sí. Y de la comunidad de expatriados que hay aquí en Da Nang, que cada vez se ve que hay más, ¿cuáles son las nacionalidades más
predominantes. ¿Hay muchos españoles también? Bueno, la comunidad española realmente ha crecido bastante. No sé si, bueno, ya has visto que hacemos los Spanish Meetups aquí, las quedadas de español todos los jueves. Entonces nos juntamos entre 40 personas, a veces 50 personas. Y la comunidad española ha crecido. Y la comunidad latina también. Pero yo creo que lo que más ha crecido es... bueno, ahora hay mucho ruso viviendo por Da Nang. Hay mucho americano también viviendo por Da Nang, porque las condiciones en Estados Unidos también están cambiando. Obviamente con la guerra de Rusia, de Ucrania, pues muchos rusos también están saliendo del país. Entonces, pues sí que he notado que ese tipo de comunidades ha crecido un montón, un montón. Españoles, creo que seremos unos 30 o 40 viviendo aquí ahora mismo. Me has comentado, antes te he preguntado por los precios, pero no te llega a preguntar cuánto crees que es el presupuesto mínimo que te hace falta para vivir aquí en una ciudad como Da Nang. Pues obviamente depende de las condiciones en las que quieras vivir, pero yo creo que con 1.000 euros mensuales, yo creo que puedes vivir de una manera muy cómoda, de una manera, o sea, muy, muy, muy bien, muchísimo mejor en cualquier sitio en el que estuvieras viviendo en España, desde luego. Sí. Y con muchísima más libertad. Para salir, para irte a la playa, a un resort, a comer, o sea, para hacer absolutamente de todo. Salir en España ahora mismo, irte a un restaurante en España, obviamente está bastante prohibitivo, y aquí, con un salario de 1.000 euros, encuentras un apartamento, yo creo que decente, si quieres vivir por larga duración, y puedes vivir de una manera muy cómoda. Incluso, yo creo que incluso ahorrar un poco, ¿sabes? Pero muy poco. Aparte de Da Nang, ¿qué otras ciudades de Vietnam recomendarías para vivir o qué has visto por ahí? Sobre todo orientadas a españoles que quisieran venir a Vietnam. ¿Cuáles crees que son las principales ciudades? Hombre, pues yo creo que Ho Chi Minh sería la otra ciudad principal. Hanoi a mí no me gusta tanto. Es un poco más gris. Yo creo que Ho Chi Minh es un poco más vivo. Se mueve mucho más. Es una ciudad muy grande, ¿no? Entonces yo creo que... Y para tener posibilidades de trabajo hay muchas más empresas. Creo que hay más posibilidades de que te contraten de manera legal. Entonces yo creo que Ho Chi Minh puede ser el otro sitio. Si estás buscando algo mucho más tranquilo, pues yo creo que podrías intentar Hoi An, o podrías intentar algo completamente ya lo que viene a ser Da Nang hace 20 años, sitios como Quy Nhon, podrían ser las ciudades que podría recomendar, sí. ¿Principales trabajos que un español podría encontrar aquí en Vietnam o salidas profesionales? Pues yo creo que, sobre todo, si he visto españoles trabajando aquí, ha sido como pilotos de aviones y como directores de restaurantes y, bueno, como directores de resorts o hoteles. Entonces, ese tipo de industrias son las que más requieren de profesional extranjero. El resto de industrias, pues, no requieren de ese tipo de especialista. Más bien son ellos los que vendrían a abrir una empresa. Pero no son las empresas las que requieren este tipo de especialistas tanto. Vale. O por lo menos yo no he visto. ¿Principales negocios que se podrían montar aquí en Vietnam? ¿Un restaurante? Siendo extranjero, claro. ¿Un restaurante? No. Yo no te recomiendo un restaurante. No, no lo recomiendo, pero obviamente ya te digo, es bastante challenging. Nosotros llevamos 12 años y nosotros estamos aquí porque abrimos hace 12 años. Yo creo que abrir ahora, con toda la competencia que hay, etcétera, es un poco más complicado. Yo creo que las empresas que vienen aquí, sobre todo, son multinacionales, que vienen a utilizar, pues, la mano de obra de Vietnam. Y igual, pues no sé, empresas de IT, de informática, pero es que creo que no te permiten abrir una empresa de informática como extranjero que te pertenezca al 100%. Creo que ese tipo de industria no está contemplada en las competencias de una empresa extranjera. Entonces, pero bueno, consulting, podrías hacer algo de... Sí. En otras entrevistas que he hecho, por ejemplo, en Tailandia, y además tú que eres de Logroño, que no lo hemos dicho, me comentaron que el vino es uno de los principales negocios que se está abriendo mercado en Tailandia, por ejemplo, no sé aquí en Vietnam. Aquí en Vietnam yo creo que el negocio del vino está súper trillado. O sea, aquí me ha venido hasta Don Simón a vender vino, digamos. Me vino un proveedor que tenía Don Simón en botella dorada. Es en plan de, pero tío, ¿tú no sabes lo que estás vendiendo? O sea, entonces es un mercado al alza, pero está muy trillado ya. Entonces, porque puedes encontrar vino, yo tengo vino en el menú de La Rioja, bueno, de hecho solo tenemos vinos españoles e italianos,
Entonces, abrir mercado creo que es bastante difícil. ¿Está al alza? Sí, pero Vietnam es un país de cerveza. Date cuenta que aquí hace mucho calor, entonces el vietnamita normalmente lo que hace es beber cerveza con hielo, sobre todo para hidratarse. Entonces el tema del vino es algo que yo creo que todavía yo no le veo tanto filón y nosotros no vendemos tanto vino en el restaurante. Entonces, pues bueno, no creo. No creo que el vino sea un filón para Vietnam. ¿Qué echas de menos de España? ¿Qué te traerías? ¿Qué me traería de España? Pues no sé, la verdad. La verdad es que nosotros llevamos aquí viviendo 12 años y vivimos muy bien. Nosotros tenemos, a nivel gastronómico, ya te digo, puedes encontrar todo tipo de producto aquí. De hecho, el producto que llega es de muy buena calidad. Obviamente también lo pagas extra. Pero tanto, ya te digo, vinos como ibéricos, como carne, pues eso, de vaca gallega, rubia gallega, también puedes encontrar. Entonces, realmente a nivel gastronómico no he hecho nada de menos de España. Da Nang yo creo que me ofrece básicamente todo lo que necesitamos. Obviamente a mis amigos y familia es lo que más hecho de menos, pero tal y como está la situación en España, ya te digo, no sé, no sabría decirte, no sabría decirte. ¿Y qué tendría que España que aprender de Vietnam? Pues bueno, yo creo que Vietnam, ya te digo, es muy interesante lo que hace con la gente que, pues eso, que no tiene una manera de encontrar trabajo o que quieren desarrollar su propio negocio. Entonces, que te den las facilidades para que tú puedas establecer tu propio negocio como local sin tener esa presión fiscal y sin tener pues eso, esos agobios que yo creo que un autónomo tiene en España. Creo que eso es algo que que es de evaluar. La capacidad que tenemos como país para generar negocio y para darle a las personas la posibilidad de que se automantengan, digamos, ¿no? Bien sea por ser autónomos para crear una empresa y contratar gente. Entonces creo que eso es algo que se debería de estudiar un poco más a fondo. Porque tengo un montón de amigos que me dicen lo mismo, que son autónomos y la cantidad de dinero que pagan con autónomos, que es que al final, ¿para qué estás trabajando? Claro. Y más que nada porque las condiciones en España tampoco se están mejorando. Si me dices que la sanidad va mejor, que la educación va mejor, pero no es lo que yo escucho desde aquí en Vietnam. Sí, no, y además incluso que es que no pueden ni empezar, porque aunque ganes poco dinero ya estás pagando la mitad en impuestos. Que yo veo bien pagar impuestos, pero si ganas 1.000 euros al mes, ¿cómo va a pagar 500, ¿sabes? Entre cuota de autónomo e impuestos, no tiene sentido. Es que no pueden ni empezar. Está complicado y depende del negocio que quieras abrir también, pues obviamente si tienes que meter una reforma, si tienes que invertir en terreno, lo que sea, está todo, o sea, tienes que tener un capital inicial bastante elevado para poder empezar a hablar, digamos, ¿no? O a pensar. Entonces, dar a la gente facilidades para que todo eso suceda, yo creo que es fundamental para que, pues eso, la gente sea un poco más autosuficiente. Y a nivel personal y humano, ¿qué crees que los españoles deberíamos de aprender de los vietnamitas? Pues bueno, aquí ya te digo, yo me quejo mucho de la cultura del trabajo que hay, pero me gusta mucho la cultura familiar que hay. Entonces, creo que eso es algo que también en Occidente estamos perdiendo bastante, que es, pues eso, esa cultura familiar. Entonces, aquí los núcleos familiares son bastante fuertes y las familias en general, pues eso, los vínculos son bastante más fuertes, creo, que en Occidente. O sea, yo tengo muy buen vínculo con mi familia, pero ya te digo, siempre el trabajo está por encima. Entonces, aquí es como que la familia está muy por encima del trabajo. Entonces, creo que debería de balancearse un poco la situación, tanto aquí como allí. Y creo que es algo que, ya te digo, que cada vez que la gente tiene que preocuparse en el Occidente muchísimo más por el trabajo y, y sí, creo que deberíamos de empezar a preocuparnos un poco más por ese factor humano, más que tanto por el factor económico. Deberíamos de no preocuparnos tanto por eso, que obviamente es una preocupación. Sí. Cada vez hay más gente, por lo que yo veo, en España que busca retirarse en países baratos, o porque Ajá. tienen una pensión, o porque tienen una paga, o algún negocio y viven agobiados en España y buscan sitios más baratos. ¿Recomiendas Vietnam para eso? Y en ese caso, ¿cuáles son los principales destinos que tú crees que alguien que se quisiera jubilar, por ejemplo, Ajá. ¿a dónde lo mandarías? Hombre, yo recomendaría Vietnam, sí, pero es que Vietnam no es un país que te dé las mayores facilidades para que eso suceda.
porque sé que en países como en Tailandia creo que tienes posibilidades de tener una visa Jubilado. de jubilado. Entonces lo que te requiere el país es que tu nómina de jubilado la metas en el país, que no sé cuál es el mínimo, igual son 20.000 euros anuales o 15.000 euros anuales, y con eso pues te permite el país pues vivir allí. Vietnam no creo que te dé esas facilidades. Entonces la gente que viene aquí pues siempre se ven con el agobio de que a los 3 meses tienes que salir del país, volver a entrar, etc. ¿Lo recomiendo? Todavía lo recomiendo, pero tienes que poner un poco pues eso, las cosas en la balanza. Yo creo que la balanza sale a ganar, pero el país no te da la bienvenida de la manera en la que debería. Eso es algo que Vietnam creo que se debería abrir de alguna manera. De manera controlada, pero empezar a pensar un poco en ese tipo pues de persona que pueda venir a vivir aquí. Porque aquí el tema de la visa, ¿cómo lo hace la gente que vive aquí? ¿Entra y sale del país? O sea, tú aquí como español, ¿que tienes 3 meses, un mes o cómo? Como español tienes 45 días de manera gratuita como turista, o puedes pagar, creo que son unos 45 euros, 35 euros así, para una visa de 3 meses. Nosotros, como tenemos negocio, pues tenemos que renovar nuestro visado de negocio cada 2 años. Pero como español, pues eso, normalmente la gente lo que hace es pagar 3 meses y a los 3 meses pues sales del país y vuelves a entrar. Hay empresas que te lo organizan en un día o te puedes tomar unas pequeñas vacaciones forzadas a otro país o como tú lo quieras plantear. Pero sí, normalmente la gente sale cada 3 meses del país y por unos 30 y pico euros, 40 y pico euros. Vale. Y no hay tanto control como, por ejemplo, ahora en Tailandia, que se están poniendo más estrictos, limitándote las entradas y salidas. Claro, lo han planteado, pero creo que no hay tampoco voluntad para hacerlo, porque realmente este tipo de gente que viene aquí es la gente que hace que la clase media del país suba, porque obviamente hay muchos más negocios de, pues eso, de cafeterías, restaurantes, hoteles, alojamiento. Entonces todo eso es una economía que realmente a Vietnam necesita, creo, desde mi punto de vista. Y que pues hace que la clase media pueda subir de la manera en la que está creciendo, vamos. Y que el país está creciendo a un muy buen ritmo. Vale, bueno, pues ahí dejaremos también tus redes sociales del restaurante por si algún español se anima a venir aquí a Da Nang, pues una visita imprescindible, ¿no? Aquí a My Casa, ¿no? Bueno, sí, nosotros llevamos aquí 12 años y si alguien echa un poco de menos la comida española, aquí tenemos un poco de todo. Hacemos comida tradicional y comida fusión con la italiana. Así que... Pues esto es como una pequeña embajada, ¿no? De España aquí en Da Nang, una embajada oficial, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que los eventos que hacemos los jueves dan mucha vida a la comunidad española. Y aquí hacemos que la gente pues conecte, se conozca. Yo siempre estoy abierto para hablar, dar consejos. Entonces, pues sí, todo el mundo que quiera venir para aquí, para Vietnam, como tú me contactaste, ¿no? También por Instagram. Sí, sí. Yo normalmente respondo bastante dentro de todas mis obligaciones que tengo, pero bueno, siempre me encanta conocer a gente nueva que esté viajando, ayudar a gente que pueda, pues eso, que pueda conocer este país y esta ciudad aquí, en Da Nang. Vale, bueno, pues el que se quiera venir aquí a vivir o a echar una temporada en Da Nang, que el jueves venga aquí y aquí va a encontrar muchos españoles que ya le van a ayudar. Los jueves a las 7, para eso tampoco hace falta mandarme un mensaje, pero bueno, si me mandas un mensajito, te daré la bienvenida de manera personal. ¿Y hace algún otro tipo de eventos aquí también? Pues sí, hacemos, como te he dicho antes, tenemos eventos de nómadas digitales, tenemos eventos de paellas, hacemos paella una vez al mes, los domingos para comer. Normalmente hago 3 pases y voy cambiando de paellas. Entonces, pues bueno, a final de mes, este mes hacemos paella del señoret, con un poquito de marisco, con gambas, con calamares. Y luego, pues bueno, queremos empezar a hacer eventos de magia. Queremos empezar a hacer eventos de música también. Entonces, pues bueno, todo eso poquito a poquito lo iremos implementando este año. Ah, bien, bien. Y luego que has dicho que vienen españoles, pero bueno, ¿vienen de otras nacionalidades también que estén practicando el español? Sí, la verdad es que en nuestros meetups viene gente de todo el mundo. Además, es que eso es lo que más me gusta de organizar estos encuentros, porque viene gente de Rusia, gente de Corea, gente de Estados Unidos y todo el mundo viene con
con un background que han trabajado en sitios diferentes, que viven de manera diferente, que tienen una cultura completamente diferente, pero que a todos nos une el español y me parece increíble y conoces gente súper interesante. Así que los eventos ya te digo, de los jueves me llenan un montón. Bueno, pues ahí lo dejamos. No sé si quieres dejar algún último consejo para españoles o latinos que nos estén viendo y quieran dar el paso de venir por aquí, por Vietnam. Pues nada, que si quieren venir por aquí, para Da Nang, que se pasen por mi casa y nada, nos vemos por aquí, por Da Nang. Pues muchas gracias. ¿Vale? Por todo. Venga, muchas gracias. En el próximo capítulo del podcast de Me Voy al Mundo. Estábamos aquí, estalló la guerra. Desde el aeropuerto estaba destruido. Entonces, cuando aterrizaba el avión, los chicos con los morteros estaban alrededor cuidando. Toda familia croata tiene alguien que estuvo en la guerra o que murió en la guerra. ¿Tú crees que a día de hoy existen posibilidades de un conflicto futuro? Hay muchos argentinos que vienen a trabajar la temporada. El español es lo que me dio mucho trabajo a mí también, ¿no? Hoteles, camareros, restaurantes, guías, conductores. Y el tema es que falta mano de obra en Croacia. ¿Y sabes dónde gente de Latinoamérica puede encontrar esa oferta de trabajo? ¿Y cómo suelen ser los salarios aquí para la gente que se dedica al turismo? Te pagan el salario y te pagan hospedaje. Si alguien se quisiera venir aquí a echar la temporada de verano, ¿cuándo tendría que venir aquí? Empiezas a trabajar, si vendes menos de 60.000 euros no pagas impuestos. Todos amamos el cash, ¿no? Nos gusta sentir el dinero, ¿no? Los billetes.